Hola chicos, ¿cómo están? Primero que todo, saludarlos. Espero que estén bien en sus casas, em, que toda su familia se encuentre bien. Nosotros como colegio y como profesores estamos obviamente preocupados por sus estudios, pero también queremos que sepan que nos preocupa también y mayoritariamente cómo estén sus familias, ¿ya? Entonces, la idea de de esta guía y esta actividad y este video que voy a grabar es para, en parte, que ustedes puedan seguir al corriente con la materia, que puedan también distraerse un poco, porque de repente estar viendo todos los días las noticias de lo que está pasando genera un poquito de, de angustia, ¿no es cierto? Que estemos todo el rato viendo una cosa tan trágica, ¿ya? Parece que nosotros dijimos que este año íbamos a ver 5 unidades, partiendo por la unidad cero, que es la que alcanzamos a ver las pocas clases que tuvimos. Se llama la unidad Europa en la Baja Edad Media entre los siglos XI y XV, es decir, aproximadamente entre el año 1000 y el 1500. Ya eso es lo que vamos a revisar, eh, la historia de Europa entre esos años. La unidad cero, eh, que no alcanzamos a verla así como de lleno en las clases que tuvimos presenciales durante marzo, se llama así, ¿ya? Europa en la Baja Edad Media, siglos XI al XV. A ver, la primera parte de la materia, todo este periodo de 5 siglos, que va del 11 al 15, se divide en dos partes. La primera, del siglo XI al XIII, es decir, del año 1000 a fines del 1200, que se le dice crecimiento. Y se llama así porque básicamente es una época en la que Europa, el continente europeo, comenzó a tener un importante crecimiento económico, empezaron a aparecer algunas cuestiones que en épocas anteriores estaban totalmente eh, desmembradas, que no había habido posibilidad de que florecieran ciudades, de que aparecieran nuevas rutas comerciales y que, por ejemplo, algunos movimientos artísticos renacen, etc. Vamos a ir viéndolo detalladamente en la presentación. Y otra cosa importante es la segunda parte que vamos a ver después, que se llama crisis. La segunda parte es la crisis, ¿ya? Entonces vamos a partir por la parte 1. Desde el siglo XI en adelante en Europa comenzaron a darse muchas transformaciones, cambios en Europa, ¿ya? La idea de esta clase era que nosotros lo conociéramos a través de fuentes primarias y secundarias, ¿ya? Eh, Porque hay una serie de textos que yo después les voy a mostrar para que ustedes los lean en su casa y puedan responder algunas preguntas para que puedan ejercitar, ¿ya? Esas preguntas que van a aparecer en esta presentación no es necesario que me las manden, solamente es para que ustedes puedan ejercitar en su casa, la pueden hacer en su cuaderno. El único material que yo necesito que ustedes me entreguen son las guías que se van a ir subiendo a través de la página del liceo, ¿ya? Que hasta el momento han sido dos, y vamos a pasar la número 3, y que tienen que enviarla a vuelta de vacaciones, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son los temas importantes que vamos a tratar en esta sesión? Primero, son tres ideas principales. La primera, el renacimiento de la vida urbana y el comercio. Esa es como la primera gran transformación que comenzó a sufrir Europa desde el siglo XI en adelante, ¿ya? Segundo, hubo cambios eh, demográficos e innovaciones tecnológicas. Respecto a lo primero, a lo que me refiero con vida urbana, quiere decir que aparecen ciudades, ¿sí? Ciudades que antiguamente no estaban, comienzan a reaparecer o incluso a crearse nuevas ciudades. Junto con eso, también comienza a reaparecer la actividad comercial, los comerciantes de, qué sé yo, distintos alimentos, ropa, diversos artículos comienzan a aparecer en Europa y comienzan a revitalizar la vida en las ciudades. Los cambios demográficos se refiere a que poco a poco la población comenzó a crecer. ¿Y por qué creció la población? Básicamente porque se empezó a alimentar mejor. La gente comía mejor y más, y eso obviamente te da mejor calidad de vida.
y empezó a crecer la población en Europa. Ya vamos a ver, eso sí, que el crecimiento de la población va a tener un tope, porque algo va a ocurrir, ya en Europa, que fue una catástrofe, y nos vamos a dar cuenta que tiene mucho que ver con lo que está pasando incluso hoy en día, que tiene que ver con las epidemias, ¿ya? También es importante saber de que la gente comenzó a comer más y a vivir mejor porque se empezaron a crear una serie de innovaciones tecnológicas, de muchos inventos que sirven sobre todo en el campo. Como podemos ver en esta imagen que sale aquí, eh, los campesinos, la gente que trabajaba la tierra, comenzó a mejorar las técnicas de producción en el campo, con nuevos instrumentos para arar la tierra más rápido, etc. ¿Ya? Y por último, esta etapa es importante porque se comenzó a evidenciar un importante desarrollo cultural y artístico. Eh, Vamos a ver, por ejemplo, que es la etapa en la que aparecen muchas universidades que hasta el día de hoy existen, la Universidad de Bolonia, de París, de Oxford, de Cambridge, etc. En muchas ciudades de Europa como ciudades de España, ciudades de Inglaterra, ciudades de Francia, etc. Y también el arte a través de la arquitectura y de la música. Ya vamos a ver expresiones importantes de, esa, de ese ámbito. Como pueden ver aquí, la imagen de una clase, en una clase medieval, y acá es un cuadro muy famoso que demuestra cómo las epidemias afectaron a la sociedad europea. Ya, importante siempre identificar, acuérdense, una de las habilidades en historia es el tiempo y el espacio. ¿Cuándo? El año 1000 en adelante, donde en Europa. El mapa de Europa, en esta época, este es más o menos un mapa como del 1200, ¿ya? Nos muestra que obviamente el mapa que nosotros conocemos hoy de Europa es muy distinto al mapa que existía en esta época. Si ustedes se dan cuenta, países como España no están, pero sí existía un reino que se llamaba Reino de Castilla y Reino de Aragón. Francia como país no existía, sino que era el Reino de Francia. Todavía quedaban vestigios del Sacro Imperio Romano, y los demás también eran reinos de Hungría, Gran Ducado de Lituania, estados rusos, Principado de Moscú, Reino de Noruega, etc. ¿Ya? Entonces, si ustedes se van dando cuenta, esta era una época en la que los países como los conocemos hoy día no existían, sino que era otra forma de organización política. Y los invito a que ustedes se puedan meter en este link y van a ir viendo cómo el mapa ha ido cambiando desde el año 1000 hasta el día de hoy. Yo ahí lo pausé y pegué esta imagen del año 1391. Si se dan cuenta, todavía existía Castilla, Portugal, Francia. El Imperio Romano estaba ahí desmembrado en un montón de partes. Todavía existía el Imperio Otomano. Como se van a ir dando cuenta, el mapa va cambiando siempre porque eso se explica por las guerras, por las migraciones, etc. ¿Ya? El mapa siempre ha sido de la misma forma física, ¿no es cierto? Pero lo que va cambiando son los límites políticos de los países que siempre van a cambiar, ¿ya? Y eso tiene que ver con quiénes gobiernan, cuáles son los conflictos que hay. Para que está ahí. Primer tema, importante. Renacimiento de la vida urbana y el comercio. ¿A qué se refiere esto? Como lo explicaba hace un rato, quiere decir que en Europa comenzaron a aparecer nuevas ciudades donde se comenzaron a comerciar distintos personajes. El personaje importante, que es son los banqueros, los comerciantes, se les denominaba burgueses. Eso también lo explico en una guía que les voy a mandar un poquito más adelante. Estos personajes que están acá representan una nueva clase social que va a aparecer en ciudades como París, Brujas, ciudades, por ejemplo, como Florencia, Milán, ¿cierto? Que son cunas de la burguesía, cunas de estas nuevas ciudades que van a empezar a crear una nueva perspectiva, una nueva forma de Europa. Si ustedes se dan cuenta en el mapa que está acá abajo, nos muestra distintos sectores donde se comerciaba, la liga de Hansa, hanseática, genovesa, veneciana, catalana, de la Champaña. Es decir, habían lugares en Europa donde se concentraba el comercio, y donde habían, si ustedes se dan cuenta por la simbología, habían ferias. Igual como las conocemos hoy día, pero eran grandes ferias donde llegaban comerciantes de distintos lugares de Europa y vendían sus productos. ¿Qué productos? Los que aparecen también en este mapa. Lana, estaño, vino, sal, hierro, armas,
cuero, trigo, etcétera. Todos esos productos eran muy requeridos por toda la población europea, y por eso las ferias eran tan importantes para abastecer a estas ciudades. Otro sector que se vio beneficiado por el crecimiento de las ciudades fue el campo. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes miran esta imagen que está acá arriba, una ciudad, ¿cierto? Está llena de construcciones, ¿no es cierto?, de casas, etcétera, pero los sectores para cultivar la tierra están fuera de la ciudad. Entonces, estas personas que vivían aquí necesitaban comida. ¿De dónde sacaban la comida? Del campo, ¿cierto? Los trabajadores del campo abastecían a la ciudad, llevaban comida y alimentos a la ciudad. Entonces, gracias a que aparecieron las ciudades, el campo también se vio beneficiado porque había más trabajo para los campesinos. Es así como funciona la economía, y por eso fue una época que lo dije al principio, se llama crecimiento, ¿ya? Estas ciudades se les denominaba burgos. También lo voy a explicar en una guía que voy a enviar pronto. Los burgos es una palabra que viene del alemán que significa ciudad amurallada. Y básicamente lo que quiere decir es que son ciudades con, obviamente, fortificaciones, porque había que cuidarlas, ¿no es cierto? Y que vivían los burgueses, que son estos nuevos, es una clase social poderosa dentro de estas ciudades. Y lo interesante y lo importante es que tenían sus gobiernos propios, es decir, no dependían de un rey, sino que muchas de estas ciudades tenían gobiernos autónomos, que hoy día nosotros conocemos como los municipios, ¿ya? Ellos, en esta parte de Europa, sobre todo en España, nace lo que se llaman los ayuntamientos o municipios, que eran gobiernos autónomos, ¿ya? Bien, segundo cambio importante que ocurre en Europa son los cambios demográficos y el desarrollo agrícola. Si ustedes se dan cuenta, en Europa comienza esta línea que está acá, nos muestra cómo crece la población, ¿ya? La población en Europa va creciendo gracias a las técnicas que yo les explicaba hace un rato, y a que la población se comienza a alimentar mejor. Y también empieza a haber una migración, es decir, la gente que vivía en el campo se va a vivir a la ciudad, ¿ya? En muchas partes de Europa. Es importante que ustedes se den cuenta de que de aquí, del 1150 en adelante, hay un crecimiento súper grande en Europa que tiene que ver con todos estos adelantos tecnológicos, pero aquí el año 1300 va a ser como el tope, ¿ya? Porque va a pasar algo bien terrible en Europa que voy a explicar en unas diapositivas más adelante. Y lo tercero que había dicho, durante esta época de la Baja Edad Media, es el surgimiento artístico y cultural. Comienzan a aparecer las primeras universidades. Esta que está acá es una imagen de la Universidad de Bolonia, que se crea en el año 1088 después de Cristo. Esta de acá abajo es la Universidad de Cambridge, que es del año 1209. Entonces se pueden dar cuenta que las universidades eran lugares de estudio, sobre todo se estudiaban textos bíblicos, pero también había estudio de los antiguos textos de los griegos y de los romanos. Lo interesante de la universidad es que se empieza a redescubrir cosas que estaban prohibidas por la iglesia muchas veces, ¿ya? Y estos eran textos, por ejemplo, de famosos poetas, de importantes científicos o historiadores de la antigüedad, ¿ya? Que por razones de creencia, la iglesia prohibía en gran medida porque despertaba la curiosidad y podía hacer que la fe, ¿no es cierto?, se comenzara a cuestionar. Entonces, bueno, pueden ahí ver las imágenes de las universidades, y también otra cuestión muy importante es el surgimiento de dos tipos de expresiones artísticas. Una es el canto gregoriano, más ligado a la iglesia, ¿no es cierto? Y el otro es un canto más popular, es decir, que escuchaba la gente en las calles, que es el canto de los trovadores, ¿ya? Una es la música gregoriana o litúrgica, y la otra es la música profana, ¿ya? Que es la música que muchas veces por la iglesia tampoco era muy bien vista, porque se hablaban de temas que a veces eran prohibidos para la misma iglesia, ¿ya? Temas como el amor, la guerra, ¿sí? La muerte incluso. Bien,